Bienvenidos a la tercera catequesis de este tiempo de Pascua, ¿no? O charla, pues motivacional para vivir la Pascua. Estamos los creyentes viviendo una Pascua muy especial, marcada por el confinamiento, por este acontecimiento del coronavirus, de esta pandemia, ¿no? Es un tiempo de estar en casa o de pasar mucho tiempo en casa, ¿no? Y de no reunirnos con la gente como otros años, de no haber podido ir a la iglesia y haber participado como otros años en las celebraciones litúrgicas, ¿no? En las Eucaristías presencialmente. Y esto pues no lo debemos interpretar como que no estamos viviendo la fe en plenitud, o como que no hemos celebrado la Semana Santa todo lo bien que hubiéramos querido, ¿no? Sino como que el Espíritu Santo nos invita a vivir de una forma nueva la fe, ¿no? No estamos asistiendo a las Eucaristías como estamos acostumbrados, ¿no? Participamos en ellas a través de las redes sociales, comulgando espiritualmente, que claro que no es lo mismo, ¿no? Pero sí que podemos ir dejando que el Señor entre en nuestra vida, nos enriquezca el corazón. Sí que podemos ir sintiendo cada vez más amor por el Señor, más deseo del Señor, ¿no? Ayer en la palabra de Dios veíamos cómo los judíos le decían a Jesús: danos siempre de este pan, ¿no? Pues es un tiempo de desear el pan de Dios, desear la Eucaristía, ¿no? Tal vez en otros momentos la hemos tenido más accesible, ¿no? Y ahora pues no hemos podido asistir presencialmente, aunque ya este tiempo pues parece que se va a ir acabando, ¿no? A partir del 11 de mayo, por lo menos aquí en España, podremos volver a las Eucaristías, manteniendo las distancias, cuidando pues las normas sanitarias, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene esta catequesis, no? Pues ayudar a vivir la Pascua, ¿no? Es un tiempo especial, es un tiempo de gracia, ¿no? Y es cierto que recibimos muchos mensajes a través de los móviles, del WhatsApp, muchos vídeos, muchas meditaciones, muchas lecturas de cada día, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Pero lo importante no es solamente quedarnos me gusta o no me gusta, con un sentimiento de, bueno, pues qué bonito, ¿no? Sino lo importante es que en esta Pascua nosotros hagamos experiencia de encuentro con Jesús, de encuentro con Dios, ¿no? Es un momento para reflexionar y orar, ¿no? Y esta catequesis, el objetivo que tiene es ese, ¿no? O esta charla, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la Pascua? Esta Pascua del 2020, ¿cómo la estoy aprovechando? ¿Cómo me estoy encontrando con el Señor, ¿no? En el fondo es el objetivo, ¿no? La Pascua es el paso de Dios, ¿no? El paso de Dios por mi vida, ¿no? Y por cada vida pasa de una manera distinta, ¿no? Y cada año pasa de una forma también nueva, ¿no? Entonces Jesús ha resucitado y viene a nuestro encuentro, ¿no? La primera semana de Pascua, ¿no? Pues la Iglesia nos ofrecía los encuentros de María Magdalena con Jesús resucitado en el sepulcro, tan especiales, ¿no? Esa experiencia que tuvo María Magdalena, pues es única, ¿no? Allí llorando, ¿no? Y que Jesús le pregunte: mujer, ¿por qué lloras, no? Y ella le confunde con un jardinero, ¿no? Si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, ¿no? Y de pronto María, y entonces le reconoce, Raboní. Es una experiencia única que solo tuvo pues María Magdalena, ¿no? Luego los discípulos de Emaús tuvieron otra experiencia de encuentro con Jesús resucitado, ¿no? No fue en el sepulcro, sino ellos iban yendo hacia la aldea de Emaús, ¿no? Y en ese camino que iban recorriendo, que iban desanimados, como pues meditábamos el domingo pasado, ¿no? Jesús sale a su encuentro, no lo reconocen, ¿no? Y después de que les explica las Escrituras y se queda a cenar con ellos, al partir el pan lo reconocieron, ¿no? Pues otra experiencia pues de aquellos dos discípulos muy especial de encuentro con Jesús, ¿no? Los apóstoles tuvieron otra experiencia también muy especial de encuentro con Jesús, ¿no? Distinta a la de María Magdalena y distinta a los discípulos de Emaús. Estaban los discípulos reunidos con las puertas bien cerradas en una casa y de pronto aparece el Señor. La paz esté con vosotros, ¿no? Qué experiencia, ¿no?
de ese primer encuentro con Jesús de una forma nueva, ¿no? Los discípulos le habían conocido en su vida terrena, ¿no? Y después de la muerte, pues pensaban que ya no le volverían a ver, ¿no? Como nosotros, ¿no? Cuando alguien se muere, pues ya nos cuesta creer que vaya a volver a que le podamos ver ya hasta que nos resucitemos, ¿no? Y Tomás también tuvo una experiencia muy distinta a la de los otros apóstoles, ¿no? Tomás tuvo la experiencia de que todos le decían, oye, hemos visto a Jesús resucitado. Tomás, pues como que le costaba creer que no. Y pues 8 días más tarde, ¿no? El siguiente domingo, ¿no? Pues otra vez se presenta a Jesús, les muestra las manos y el costado y le dice, trae Tomás tu mano, ¿no? Métela en mi costado, trae tus dedos, mételos en mis heridas, ¿no? Qué experiencia la de Tomás, de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro con Dios, de esa experiencia tan especial, ¿no? Que es de donde brota la fe, de donde nos cambia la vida. Los apóstoles, todas estas experiencias de encuentro con Jesús resucitado, cambiaron la vida a María Magdalena, a los discípulos de Maús, a los apóstoles, a Tomás, ¿no? Y así, ¿no? Es lo que vamos leyendo, pues, todos los días en las lecturas de la Eucaristía, ¿no? Hoy, jueves, ¿no? De la tercera semana de Pascua, ¿no? Pues hemos visto cómo el etíope, el ministro de Candace, se encuentra con Jesús resucitado, ¿no? De una forma distinta a los apóstoles, ¿no? Él iba leyendo el profeta Isaías, ¿no? Y no iba entendiendo nada, ¿no? Como oveja llevada al matadero, como cordero ante el esquilador, enmudecía, no abría la boca. Y de pronto, pues allí estaba Felipe, ¿no? El apóstol Felipe, empujado por el Espíritu Santo, ¿no? Y le pregunta al etíope, ¿entiendes algo de lo que lees? Dice, no, hombre, explícame, ¿no? Felipe toma la palabra y partiendo de ese pasaje de la Escritura, ¿no? Y anuncia la buena noticia de Jesús. ¿Qué misterio es este, no? La gente se encuentra con Dios cuando se le anuncia la buena noticia de Jesús. Este etíope se encontró con Dios gracias al anuncio de Felipe, de explicarle las Escrituras y anunciarle la buena noticia de Jesús, ¿no? Hasta tal punto tiene una experiencia este etíope, ¿no? Que en cuanto encuentra agua dice, mira, aquí hay agua, ¿hay algún impedimento que me bautice? Yo me quiero bautizar, yo quiero unirme a Jesucristo, a mí me interesa Jesucristo, ¿no? Y ese fue el momento de encuentro de este etíope tan especial, ¿no? Con Jesús resucitado, esa conversión, ¿no? Ese paso a creer en Jesús resucitado, ¿no? Y así vamos a ir encontrando, pues a lo largo de la Pascua, distintos momentos de cómo la gente se encuentra con Jesús resucitado. Y voy a intentar, pues, hablar de algunos, no de todos, porque si no estaría aquí una hora, ¿no? O más. Vemos también ese momento tan especial de este pobre, ¿no? Que pedía en la puerta del templo, en la puerta, pues, hermosa, ¿no? Y todos los días estaba allí, ¿no? Y veía mucha gente pasar, ¿no? Pero un día muy concreto, muy especial, pasaron por allí Pedro y Juan, ¿no? Y les pidió limosna como a todos, ¿no? Y escuchó de Pedro unas palabras que le cambiaron también la vida. Le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Aquel pobre no sabíamos qué idea tenía de Jesucristo, ¿no? Ni lo que sabía de Jesucristo, ¿no? Pero experimentó, fue testigo de que en nombre de Jesucristo se puso a andar. Que Jesucristo le cambió la vida, que Jesucristo le curó, que Jesucristo le salvó, ¿no? Y ahí leemos, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo, pues, hay distintas reacciones ante ese anuncio de la buena noticia, ¿no? Vemos que Pedro y Juan, ¿no? Hablaban a la gente, ¿no? Pues aprovecharon de ese milagro, ¿no? De que este paralítico de nacimiento se ponga a andar. La gente que le conocía, pues allí están todos, ¿no? Y Pedro aprovecha para decir, este hombre ha sido curado en nombre de Jesucristo, ¿no? Y empieza a hablar de Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, ¿no? Se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, ¿no? Que se molestaban, porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos y que se había realizado ya en Jesús. Les prendieron, les encarcelaron hasta el día siguiente, pues era ya tarde, ¿no? Pero muchos de los que habían oído el anuncio de Pedro creyeron.
Y dice la palabra de Dios, y el número de hombres llegó a 5.000, ¿no? Gracias a esa predicación de Pedro, muchos se abrieron a Jesús resucitado, a la buena noticia de Jesús, a la experiencia de Jesús, a la vida eterna. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es la voluntad del Padre, que el que ve al Hijo y cree al Hijo tenga vida eterna, nos lo dice el Evangelio, ¿no? Jesús, en el capítulo 6 de Juan. Abrirse, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos judíos que son los primeros cristianos, ¿no? Y aquellos saduceos, aquellos fariseos, que en vez de abrirse a Jesucristo se enfadan? Porque hay reacciones tan distintas ante el anuncio de Jesucristo. Por eso no podemos dejar de anunciar a Jesucristo. Habrá gente que le parezca bien y habrá gente que nos odie. Pero por esos que nos odian no podemos callar. Porque si callamos hay otros muchos que se quedan sin creer, sin conocer a Jesucristo, sin esa experiencia de Pascua, de que Jesucristo pasa por sus vidas, ¿no? Entonces, pues los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley, ¿no? Se ponen a juzgar a Pedro y a Juan y le dicen, ¿en nombre de quién habláis? ¿Por qué enseñáis en el templo todo esto que estáis enseñando? ¿No? Les molesta que enseñen de Jesucristo, ¿no? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, ¿no? Jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha sido curado un hombre enfermo y nos preguntáis en nombre de quién se ha realizado esta curación. A ver, ¿por qué se ha hecho este milagro? Porque este paralítico de nacimiento anda hoy, ¿no? Pues sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que éste aparece ante vosotros sano en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios lo ha resucitado entre los muertos. El querigma. Jesucristo ha muerto y ha resucitado, ¿no? Y eso que provoca una experiencia muy fuerte, tanto en el que lo anuncia como en el que lo escucha, ¿no? Qué experiencia tan bonita de encuentro en aquellos hombres que les cambiaba la vida, ¿no? Cómo me gustaría escuchar el testimonio, pues, de aquella iglesia primitiva, ¿no? De tantos hombres que se convirtieron, ¿no? Y pues que no han recogido nada, ¿no? Los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Y todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, ¿no? Algunos no se atrevían a juntarse con ellos, dice la palabra de Dios, ¿no? En Hechos capítulo 5, versículo 12, ¿no? Porque sí, había miedo, había persecución, o sea, el Sanedrín seguía empeñado en que no se conociera a Jesús, y había judíos muy celosos, donde pues consideraban a los cristianos como una secta pues perversa, ¿no? Que distorsionaba la fe, ¿no? Y sin embargo, la multitud de hombres y mujeres, había multitud de hombres y mujeres que se incorporaban al número de los que creían en Jesús. Esto pasa hoy, ¿no? Habrá gente que esté muy cerrada a Jesús y habrá otros que amen mucho a Jesús. Habrá gente que se encuentre con Jesús, habrá gente que no se encuentre con Jesús, ¿no? ¿Qué experiencia tenían estos hombres cuando escuchaban la buena noticia de Jesús y creían en ella, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tenemos nosotros de lo importante que es en Pascua anunciar la buena noticia de Jesucristo? Los apóstoles se ven obligados a elegir diáconos, ¿no? Pues para poderse dedicar al anuncio de la palabra de Dios. Los apóstoles entienden lo importante que es, para que la gente se encuentre con Jesucristo resucitado, el anuncio de la vida de Jesucristo, el anuncio de las palabras de Jesucristo, de los milagros de Jesucristo, ¿no? Y los 12 pues hacen una cosa pues especial, ¿no? Reúnen al grupo de los discípulos y les dicen, no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, elegid entre vosotros, hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales les encomendaréis el servicio para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Es verdad que las iglesias ahora pues han estado un tiempo cerradas, aunque Cáritas no ha estado cerrado, porque los pobres vienen a pedir a la iglesia. Y la iglesia ama a los pobres, y Dios ama a los pobres, y Dios le da, y por eso es un acto muy bueno en Pascua, ¿no? Compartir los bienes, ¿no? El amar al hermano, ¿no? Pero lo mismo que es muy bueno, suscribirnos a las parroquias, aportar pues lo que podamos para que la gente más necesitada pueda tener alimentos, ¿no? Es importante es dar de alimentos a los pobres. Los apóstoles decían, no es menos importante
rezar y anunciar la palabra de Dios. La proposición esta de los apóstoles agradó a todos. Nosotros en esta Pascua nos tenemos que convertir. Quizá hemos sido cristianos que no anuncian la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Pero tenemos que resucitar a este anuncio. Estamos muertos al anuncio. Quizá nosotros decimos que esto es para los apóstoles y para otras personas. No. Nace el Espíritu una vida nueva, ¿no? Entonces eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. Este diácono, Esteban, dedicado al servicio de las mesas, luego resulta que va a ser el primer mártir. ¿Y por qué es mártir Esteban? No por dar de comer a los pobres. Por dar de comer a los pobres nadie te va a matar. A Esteban le matan por hablar de Jesucristo, porque molestaba a algunos judíos, ¿no? Entonces, bien es cierto que es importante Cáritas, pero también es importante que la Iglesia hable de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Es la buena noticia para mi vida y para todos los hombres. Él es el Salvador, Él es el que tiene poder para cambiar vidas, para hacerlo todo nuevo, resucitar corazones, para devolver al triste la felicidad, ¿no? Qué importante, ¿no? El ver cómo Esteban, ¿no?, colabora en ese, la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos aumentaba mucho en Jerusalén. ¿Qué pasa en nuestra Europa? ¿Qué pasa en algunos países? Parece que el número de los creyentes no aumenta. No aumenta es porque a los amigos de Jesús nos falta fe en lo importante que es hablar de Jesucristo a nuestros hermanos, en lo importante que es anunciar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Esta charla de Pascua, el objetivo que tiene es que veamos en los Hechos de los Apóstoles cómo mucha gente se encontró con Jesús resucitado gracias al anuncio de los amigos de Jesús, ¿no? Esteban, ¿no? ¿Qué experiencia tuvo Esteban de encuentro con Dios, ¿no? Cuando le juzgan injustamente, le condenan injustamente, ¿no? Pagan a unos testigos falsos como pagaron con Jesús para que dijeran que iba en contra de Dios, que iba en contra de Moisés, que tal. Esteban no era de los 12. ¿Cómo se encontró Esteban con Jesús resucitado? Pues no sabemos bien, ¿no? No está escrito en las Escrituras. Pero qué experiencia tan fuerte tenía de Jesús, ¿no? Para que en ese momento que los judíos están llenos de odio por él hablar de Jesucristo, de la resurrección, del Mesías, ¿no? Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo y mira fijamente al cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban, ¿qué fe tienes? Que miras al cielo y ves a Jesucristo. Que en ese momento de derramar la sangre por Cristo, te encuentras con Jesucristo. Y mientras la apedreaban Esteban, ¿no?, oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Está muriendo con Cristo. A esto estamos llamados, a tener una experiencia muy viva de Jesucristo, como Esteban, ¿no? Y luego cayó de rodillas, cuando, pues, si nos pasa, nosotros estaríamos llenos de odio, ¿no?, de rabia, porque que te tiren piedras y que te hagan daño, ¿no? Y él cae de rodillas y grita con voz fuerte, ¿no? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, es que te has hecho uno con Jesucristo. Es que estás muriendo igual que Jesucristo. Jesucristo muere diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Esteban igual. Nosotros llamados a tener esa experiencia de Esteban. Una experiencia de una unión con Jesucristo resucitado muy fuerte, ¿no? Y por eso la Pascua es novedad, ¿no? Vamos a seguir recorriendo un poco los Hechos de los Apóstoles para ir viendo lo importante que es el anuncio de la palabra, ¿no? El centurión Cornelio, un hombre romano, nada que ver con la cultura judía, ¿no?, de la compañía de Itálica, nos dice, un hombre religioso, temeroso de Dios, ¿no? Y daba muchas limosnas al pueblo y oraba, ¿no? Y un día, hacia las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio a un ángel de Dios que le dice, Cornelio. Él lo miró y dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él respondió, Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y limosnas, envía emisarios a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de un tal Simón, un curtidor que vive junto al mar.
Cornelio no sabe quién es Jesús. Cornelio está buscando a Dios. En la oración, pues vete tú a saber cómo oraba él y qué Dios tenía él, ¿no? Pero el ángel de Dios le dice, oye, mira, vete a Jaffa, envía a gente a Jaffa y busca a Pedro. Y él te va a anunciar quién es Jesucristo. No le dice Jesucristo, pues no lo conoce, ¿no? Pero él te va a anunciar una buena cosa, ¿no? El que obedece a Dios, el que obedece su conciencia, más tarde o más temprano, se encuentra con Jesucristo resucitado. Este hombre envía a los emisarios a Pedro, ¿no? Pedro también, mira que había tenido la experiencia de encuentro con Jesús resucitado ahí con los apóstoles, con Tomás y tal, pero vuelve a tener, durante todos estos apóstoles, experiencias novedosas, ¿no? Pedro tuvo otra visión, ¿no? Simultáneamente más o menos, ¿no? Al día siguiente o tal, ¿no? Pedro vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande que, colgado por las 4 puntas, descendía sobre la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, había muchos animales. Yo una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, de ninguna manera, Señor, jamás he comido cosa profana o impura. Es un judío que no va a comer la carne impura, no va a comer las cosas impuras. Él ha aprendido desde chiquitito lo que es puro y lo que es impuro, lo que se puede comer y lo que no se puede comer, ¿no? Pero la voz insistió, lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. La Pascua es una conversión muy fuerte. Tus pensamientos a lo mejor no son como los de Dios. Pedro es un hombre humilde, que nos enseña a ser humildes. A Pedro le costó dejarse lavar los pies, pero por Jesús se dejó lavar los pies y aprendió aquella lección que le quería dar Jesús. Y hoy Jesús resucitado le quiere dar otra lección, ¿no? Le quiere dar, pues, que aquello de los animales puros e impuros, pues ya estaba un poco pasado de moda. Y por eso esto se lo repitió 3 veces. Que lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Y aquel objeto fue subido de nuevo al cielo, aquellos animales y tal, ¿no? Y desapareció. Y Pedro, pues, se quedó perplejo sobre qué significaba aquella visión, qué significaba aquello de que Dios había hecho puro todos los animales y tal, ¿no? Y de pronto llegan los emisarios de Cornelio. Pedro no conoce a Cornelio, Pedro no conoce a los criados de Cornelio, ¿no? Y sin embargo, Pedro es un hombre de oración y le va preguntando a Dios qué significa aquella visión, y el Espíritu Santo, cuando tú oras, te visita. Y el Espíritu Santo te dice cosas, y es Dios hablándote, ¿no? Entonces el Espíritu Santo le dice, mira, ahí abajo tienes 3 hombres que te buscan, ¿no? 2 criados y un soldado, ¿no? Baja y vete con ellos sin dudar, porque los he enviado yo. Vete a donde te diga. Pedro no sabe a dónde le van a llevar, pero, pues, le van a llevar a Cesarea, pero él no lo sabe. Pero los ha enviado Dios. Y Pedro se fía, ¿no? Y baja, ¿no? Y entra en la casa de Cornelio, Cornelio le recibe muy bien, tal, se sorprende, ¿no?, de ese recibimiento, ¿no? Y se pone a predicar a toda su familia, ¿no? ¿Y qué tiene Pedro? No tiene plata ni oro, solo tiene a Jesucristo, que es su tesoro, ¿no? Pues les habla de la vida de Jesús, de su resurrección, ¿no? De lo que sabe. Pero es que lo que sabe es tan valioso, Pedro. Y entonces todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ese milagro. Uno habla de Jesucristo y viene el Espíritu Santo y hace milagros. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. ¡Qué conversión! O sea, Dios no solamente para los judíos, es también para los paganos. El Espíritu Santo que muchos judíos no querían recibir, resulta que los paganos lo reciben, ¿no? Y Pedro es testigo de lo que está pasando. Pues los oían hablar en lenguas y ensalzar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo, qué palabras tan bonitas las de Pedro, ¿no? Qué bonito es todo lo que está recogido en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Puedo yo decir que estos son impuros porque son paganos, porque no están circuncidados o porque no tienen las costumbres judías? Pero si han recibido al Espíritu Santo, pero si se han abierto a Jesucristo resucitado, pero si se han abierto a Dios, ¿cómo voy a decir que son impuros, ¿no? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le suplicaron que se quedase algunos días. Qué experiencia tan novedosa la de Cornelio con su familia. Envía unos emisarios a un hombre desconocido, viene, les habla a Jesucristo y se convierten, ¿no? Vamos a seguir viendo experiencias en el libro de los Hechos de los Apóstoles de cómo Jesucristo resucitado, pues pasó por aquel ministro de Candace, el etíope, pasó por aquel pobre que pedía en la puerta del templo, pasó por aquellos hombres que se convirtieron en el templo cuando predicaba Pedro y Juan, ¿no?
pasa ahora por Cornelio y su familia, ¿no? La Pascua es siempre una resurrección, es un nuevo nacimiento a Dios, es un asombrarnos de Dios, es un dejar pasar a Dios por nuestra vida. Dios está vivo, Jesucristo está vivo y sale a nuestro encuentro y se hace presente en nuestra vida de formas nuevas. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos y el corazón bien dispuesto. Nacer del Espíritu, ¿no? La Pascua es abrirnos al Espíritu Santo, lo mismo que Pedro se tuvo que abrir a ese que lo que Dios había hecho puro, que no lo considerara impuro, ¿no? Que muchas tradiciones que él tenía, que las podía romper, ¿no? La Pascua es tan bonita, ¿no? Ver la conversión de Cornelio y de su familia, ¿no? Y así vamos a seguir. Y vamos ahora, pues, con Pablo, ¿no? Pablo, que tiene su experiencia también única, camino de Damasco. Él había perseguido a muchos cristianos, había visto morir a Esteban. Y allí, una experiencia única de San Pablo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Aquel resplandor, aquel quedarse ciego 3 días. Aquel, ¿no? Pues esperar a Ananías, ¿no? Ananías también se tuvo a convertir, ¿no? Que Dios le dice, vete con Pablo a curarle, ¿no? Y Ananías con miedo, pero si este hombre ha venido con ganas de matar a muchos cristianos. Pero fíjate de Dios, ábrete a Dios. Es verdad que Ananías había conocido a Pablo de perseguidor, ¿no? Pero Dios estaba haciendo el milagro de que Pablo iba a pasar ya a ser el gran apóstol, ¿no? Y Ananías se tiene que fiar de Dios. Y la Pascua es un fiarse de Dios y un abrirse a la novedad de Dios y a la grandeza de Dios y asombrarnos de Dios, ¿no? Bueno, pues San Pablo vemos que es otro de los que anunció a Jesucristo a tiempo, a destiempo, y gracias al anuncio de Jesucristo, ¿no? Mucha gente conoció a Jesucristo, mucha gente se encontró con Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces vemos que van a Antioquía de Pisidia, ¿no? De los muchos sitios que visitó Pablo, ¿no? Y allí entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les hicieron esta invitación. Hermanos, ¿tenéis algo que decir a la asamblea? Hablad. Qué cosa tan bonita. ¿Tenéis algo que decir? Claro que sí. Los cristianos tenemos un mensaje muy importante que dar a nuestro mundo. ¿Tienes algo que decir al mundo de hoy? Claro que sí. Tengo que hablar de Jesucristo. La buena noticia. Que fue, es y será siempre para todos los hombres de toda raza, cultura, lengua, de toda época, de toda edad, ¿no? Y Pablo entonces se levantó, impuso silencio con la mano y dijo, israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. San Pablo se encontró con Jesús resucitado, camino de Damasco, pero también se encontraba con Jesús resucitado cada vez que predicaba a Jesús y cada vez que era testigo de las conversiones, ¿no? El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto. San Pablo va recorriendo pues, todo lo que es el Antiguo Testamento a los judíos, que es lo que entendían, ¿no? Hermanos, hijos de la estirpe de Abraham, este es San Pablo, predicando a los judíos. Y los que sin serlo teméis a Dios, es a vosotros a quienes se dirige este mensaje de salvación. Ciertamente los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Sin haber hallado en él ningún delito que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo matase. ¿Qué está contando Pablo? Pues la vida de Jesús, lo que había pasado en Jerusalén, lo que le habían contado, que la gente había pedido que Pilato matase, condenase a muerte a Jesucristo, ¿no? Y después de cumplir todo lo que estaba escrito, ¿no? Lo bajaron del madero y lo sepultaron. Lo que hemos leído en los evangelios, lo que nos han contado. Jesús murió en la cruz, lo bajan, lo sepultan, ¿no? Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Qué grande es esto. Esto es lo que tiene que sonar en Pascua. Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. La Pascua es que hay testigos de Jesucristo resucitado, ¿no? Y nosotros os anunciamos la buena noticia. Esta es la gran conversión. Nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de Jesucristo resucitado? ¿Qué conversión necesitamos nosotros en esta Pascua para crecer en la fe, para crecer en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios, ¿no? Sabed, pues, hermanos, que por él se os anuncia el perdón de los pecados, la salvación que no habéis podido lograr con la ley de Moisés, la logra a través de todo el que cree. Bueno, pues predican de Jesús y a la salida algunos judíos les pedían que el próximo sábado volvieran a hablar
Algunos judíos están ahí convencidos, ¿no? Pero al sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia. Algunos judíos iban a escuchar y otros se llenaban de envidia. ¿Qué diferencia entre unos y otros? Todos son judíos. Lo mismo que antes Cornelio no era judío, ¿no? Y tal, pero ahora son todos judíos, ¿no? Y se pusieron a rebatir con insultos la palabra de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: a vosotros había que anunciaros antes que a nadie la palabra de Dios, pero puesto que la rechazáis y vosotros mismos no os consideráis dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Qué pena. Les anuncian a Jesucristo resucitado para que se encuentren con Jesucristo resucitado y lo rechazan. Qué reacciones tan distintas, ¿no? Pablo y Bernabé se van a predicar a los paganos y los paganos, al oír el mensaje de Jesucristo, se alegran y reciben el mensaje del Señor con alabanzas, y todos estaban destinados a creer en la vida eterna, ¿no? Los paganos se alegran y algunos judíos se alegran y otros judíos se enfadan. Qué misteriosa es la fe, ¿no? Delante de la misma predicación, la misma persona, Pablo y Bernabé, en el mismo lugar, la misma sinagoga, unos reaccionan de una manera y otros de otra, ¿no? La palabra del Señor se difundió por toda aquella región. Los judíos, sin embargo, sublevaron a las mujeres devotas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Los que parecía que conocían a Dios, los judíos, practicantes y tal, son los que luego no aceptan a Jesucristo, el enviado de Dios. Y los que parecía que estaban lejos, los paganos, que no se enteraban de nada, son los que aceptan a Jesucristo. La vida muchas veces está contradictoria, tan llena de sorpresas. Nos puede pasar a nosotros lo mismo. Gente que lleve todavía en la iglesia, llegue esta Pascua y no se encuentre con Jesucristo. Que se dedique a criticar a los políticos, a los obispos, a los curas y tal, ¿no? Y gente que a lo mejor ha estado alejada de la iglesia, y a través de Cáritas, a través de alguna aplicación o tal, se encuentra con Jesucristo resucitado y vive la Pascua. Qué sorprendente, ¿no? Que los paganos acepten a Jesucristo y los judíos no. Cuando, pues, en principio el Antiguo Testamento es preparación del Nuevo Testamento, preparación para la venida de Jesús, preparación para la venida del Mesías. Y resulta que unos no saben nada del Mesías y acogen al Mesías, y otros que saben del Mesías se cierran al Mesías. Bueno, pues Pablo luego se marcha a Iconio. ¿Y qué sucede en Iconio, no? Pues otra vez, entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que creyó una gran muchedumbre, tanto de como de paganos. Pero hubo judíos que no aceptaron la palabra y otra vez se orientaron a los paganos contra los hermanos. La gente de la ciudad se dividió en dos. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Delante de la predicación de la buena noticia, delante de la predicación de Jesucristo, unos a favor y otros en contra. Esto ha pasado, pasa hoy y pasará, ¿no? Y así fue llegando Jesús resucitado a todo el mundo. Llegó a Chipre, a Asia Menor, a Grecia, a Roma, ¿no? Con Pablo, con Bernabé. Cada uno iba teniendo una experiencia de Jesús, ¿no? Cuando llegan a Listra había allí un discípulo llamado Timoteo. ¿Qué experiencia tuvo Timoteo de Jesús? Pues no lo pone claro, ¿no? Pero dice, de madre judía convertida al cristianismo y de padre de griego. Vosotros tendrían los dos padres cristianos, otros tendrían los dos padres ateos. Timoteo fue así. Madre judía convertida y un padre griego, ¿no? Que gozaba de buena reputación. Timoteo se hace amigo de Pablo, ¿no? Y se dedica también a anunciar a Jesucristo como Pablo, ¿no? Se van a Filipos, una ciudad importante de Macedonia, ¿no? Y allí el sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que se reunían para orar, ¿no? No solo predicaban en la sinagoga. Ahí en Filipos se van a un río llevado por el Espíritu Santo porque piensan allí que estaban los cristianos orando, ¿no? Porque no les dejaban en la sinagoga o lo que fuera, ¿no? Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido, ¿no? Los judíos hablando con las mujeres en aquella época, donde las mujeres pues eran poco valoradas, ¿no? No era normal que un judío hablara con las mujeres así en la calle y tal, y menos si no eran conocidas, ¿no? Y entre aquellas mujeres, una llamada Lidia,
que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de la púrpura. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: si consideráis que mi fe en el Señor es sincera, entrad y quedaos en mi casa. Lidia se encuentra con Jesús resucitado allí en el río, junto con otras mujeres, lavando. ¿Y cómo le llega a Lidia Jesús resucitado? Pues a través de Pablo, que va allí junto con Timoteo y se pone a hablar de Jesucristo. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio tan grande! Que anunciando a Jesucristo, la gente se pueda encontrar con Jesucristo. Que anunciando a Jesucristo, la gente quiera bautizarse, como Lidia. Si consideráis que mi fe del Señor es sincera, pues bautizadme. Y con toda mi familia, ¿no? Y así. Y Pablo y Silas, otra experiencia, van a la cárcel, ¿no? Y son acusados de alborotar la ciudad. Son judíos que predican costumbres muy raras que nosotros los romanos no podemos aceptar ni practicar, ¿no? Bueno, pues a medianoche allí están Pablo y Silas orando, entonando himnos a Dios, los otros presos escuchando, ¿no? Y de repente se produjo un gran terremoto. Sacudió los cimientos de la cárcel, se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas, ¿no? Y aquí el carcelero se encuentra con Jesús resucitado, en una cárcel. Pues en una cárcel, no solamente en el templo te puedes encontrar con Jesús resucitado. Jesús sale al encuentro de los hermanos que están más lejos de la iglesia también, a través de si tú lo anuncias, ¿no? Pues allí Pablo y Silas, el carcelero, pues que se despierta y ve que todo está abierto y tal, las puertas de la cárcel, saca un puñal con intención de suicidarse pensando que los presos habían fugado. Qué momento tan tenso, qué momento tan especial, el carcelero a punto de suicidarse, ¿no? Y Pablo le grita: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Pablo, en vez de preocuparse de marcharse y de escaparse y de la cárcel y tal, ¿no? Se preocupa del carcelero. ¿Qué corazón tiene Pablo, ¿no? Tan sensible como el de Jesús. No quiere que nadie se haga daño, no quiere que este hombre se suicide, ¿no? El carcelero pidió una antorcha, entró en el calabozo y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué experiencia tuvo este carcelero aquella noche? Con aquel terremoto, con todas las puertas abiertas, ¿no? Los presos allí sin escaparse, ¿no? Y Pablo y Silas, que no pierden el tiempo, dicen: mira, si crees en el Señor Jesús, os salvaréis tú y tu familia. ¡Qué convicción! La iglesia tiene que tener esta convicción. Si creéis en Jesús, os salvaréis. Jesús es nuestro único Salvador. Jesús es el Salvador, ¿no? Luego le explicaron a él y a toda su familia ese mensaje de Jesús, que hay que explicarlo, ¿no? Para que la gente se convierta hay que explicar el mensaje de Jesús, anunciar la buena noticia, ¿no? Y en aquella misma hora de la noche, ¿no? El carcelero los tomó consigo, los lavó las heridas, ¿no? Y recibió el bautismo. El carcelero, aquella noche, que no sabía nada de Jesús, que no pensaba en bautizarse y tal, ¿no? Tiene una experiencia de Jesús resucitado, una experiencia de Pascua. Dios pasa por su vida, ¿no? Y tan contento se pone que los lleva a su casa, a los presos, y les prepara un banquete con toda su familia por la alegría de haber creído en Dios, la alegría de creer en Dios. Tener experiencia de que creer en Dios da mucha alegría, ¿no? Y así vamos a terminar ya, porque podríamos hablar pues de toda la gente que gracias al anuncio de Jesucristo se encuentra con Jesucristo resucitado. Y gracias a dejarse llevar por el Espíritu Santo nos podemos encontrar con Jesucristo resucitado, porque Pablo y Silas también se encontraron con Jesús resucitado en aquel carcelero, como pasa por su vida y se convierte, ¿no? Jesús nos dice: mi Padre quiere que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Eso es lo que quiere Dios, que todos conozcan al Hijo, que todos crean en el Hijo, ¿no? Y bueno, pues Pablo en Atenas, ¿no? Allí esperando a sus amigos, ¿no? Que nos llegan, Silas y Timoteo. Y bueno, pues allí un público muy distinto. Allí se pone a hablar con los filósofos. Conversaba con los judíos prosélitos de la sinagoga, lo mismo hacía con todos los días en la plaza, con los que se encontraban, con filósofos epicúreos, estoicos, con todos se hablaba conversación. Pablo no perdía, pero es que gracias a Pablo, pues mucha gente se fue encontrando con Jesús resucitado, que es la Pascua, el encuentro con Jesús resucitado, ¿no?
La gente no entiende a Pablo, ¿no? Y dice, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. ¿Qué cosa? Anunciar a Jesús y la resurrección siempre ha provocado distintas reacciones, ¿no? Pero cuando tú anuncias a Jesús resucitado, te encuentras con Él, le sientes, te unes a Él, ¿no? Bueno, pues como no entendían de Jesús y la resurrección, le llevan al Areópago, ¿no? Y le dicen, mira, se puede saber qué doctrina nueva es la que estás enseñando, se puede saber de qué hablas, ¿no? Nos habla de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Y esto es lo que le pasa a mucha gente de hoy, que Jesús, la Iglesia y todo esto son cosas muy extrañas, ¿no? Pues Pablo de pie dice: atenienses, he observado que sois extremadamente religiosos, he recorrido la ciudad y he contemplado muchos monumentos sagrados y he encontrado el altar en el que está escrito al Dios desconocido. Hoy vemos que mucha gente sigue sin conocer a Dios, el Dios de Jesucristo, ¿no? Que en nuestro mundo, pues Dios sigue siendo un desconocido y sobre todo Jesucristo, ¿no? Pues bien, eso que veneráis sin conocerlo, os lo voy a anunciar. El Dios que hizo el mundo, todo lo que contiene, ¿no? Todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. Bueno, se pone a hablar y hablar y hablar de Dios de otra manera distinta a los judíos, porque estos no eran judíos, estos eran filósofos y atenienses, ¿no? Y dice: Dios hace saber a los hombres de todas partes, ¿no?, que tienen que convertirse. Llama a la conversión Pablo siempre, ¿no? Ya que Él ha establecido un día en el que va a juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por Él. O sea, algún día todos van a ir a un juicio, ¿no? Y el juez va a ser este Jesucristo, el que Dios resucitó de entre los muertos. Bueno, pues habla de Jesucristo resucitado y tal, ¿no? Y provoca otra vez distintas reacciones. Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se echaron a reír. Hay gente que cuando habla de Jesús se ríe, se burla o pasa de él. Otros dijeron: ya te iremos otra vez, sobre esto no entendemos nada. Es verdad, cuando habla de Jesucristo hay gente que no entiende nada, ¿no? Y algunos, ¿cuánta gente habría? No lo pone, habría mucha gente, pero unos poquitos se unieron a él y creyeron. Entre ellos Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Esto es. Dioniso se encontró con Jesucristo a través de la predicación de Pablo en aquel Areópago. Dámaris igual y algunos otros, y les cambió la vida. Merece la pena hablar de Jesucristo. Aunque haya gente que se ría, aunque haya gente que no entienda, habrá algunos poquitos que vivan la Pascua, que Jesús pase por sus vidas, ¿no? Pues que la Pascua sea un tiempo de abrirnos al Espíritu, de abrirnos a la gracia de Dios, de abrirnos al misterio de Dios, de cómo se acerca a cada hombre, de cómo se acerca a las personas, ¿no? De creer en la resurrección, ¿no? De encontrarnos pues abiertos a las invitaciones de Dios, ¿no? Que la Virgen María nos encuentre, anunciar a Jesucristo y creer que anunciando a Jesucristo nos vamos a encontrar con Él resucitado, y mucha gente se va a encontrar con Él. A creer en que los hermanos se van a convertir cuando les hablemos de Jesucristo. Rezamos un Padre Nuestro para que en este tiempo tengamos experiencia de Jesús resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.